onda? ¿Cómo están, señores? Espero que les esté gustando este nuevo formato que estamos haciendo para todos y cada uno de ustedes. Ahora sí que cada quien tiene su visión personal. ¿Qué onda? Se te ve tu brazo acá. Como... ya me estás. Ya. Si no, voy a hacer lo mismo, mira, Deje ahí. ¿Cómo están, señores? Otra vez, nuevamente aquí en Amplitudes Modulada. Ya tenemos aquí otra manera de presentarnos con ustedes. Estamos tratando de innovar. Estamos tratando de hacer mejores cositas, mejor producción. Es lo que hay. Distinto a lo que por lo regular hacemos, pero espero les guste. Háganos sus comentarios si les gusta, si no les gusta, qué les falta, qué no nos falta. Por favor, échanos la mano, porque hoy vamos a regresar como un poquito a lo que empezábamos a hacer, ¿no, mi estimado Alex? Sí, vamos a retomar los temas que no que hubiéramos dejado olvidados. Pero bueno, entre buscar qué hacer, cómo reacomodar todo esto, vamos al back to basics, como dicen. Vamos a regresar a lo que estábamos hablando, a cosas de los 80s, cosas de los 90s, a tener otra vez toda esa nostalgia que se quedó por ahí guardada. Y pues vamos a traerla de nuevo, ¿no? Para recordar qué es lo que hacíamos en ese tiempo. Déjame le pago esta cosa. Ya. Producción. Mira que ya hice mucho, no me empieces con esas cosas. Ajá. Sí, entonces pues vamos a retomar otra vez ese bonito ejercicio de recordar aquellas cositas. Y estábamos pensando qué es lo que podíamos hablar. ¿Qué podíamos decir? Se nos ocurrió las marcas que ya no hay en el país, marcas en general, marcas que cambiaron, le dieron otro giro a su nombre, se asociaron, otras se perdieron, etcétera. Y vamos a empezar con la marca. ¿Qué marca? Vamos a empezar con la marca de Chambursi. Perdón, es que soy bien barrio. Es que bueno, cabe recordar que cuando nosotros iniciamos el podcast, pues no tenemos imagen, no tenemos computadora, no tenemos absolutamente nada. Entonces iniciamos hablando acerca de las marcas, las cuestiones que nos llevaban a la nostalgia de vivir de chamacos, esas situaciones que nosotros al día a día teníamos en la década de los 80s y los 90s, ¿no? A diferencia de los podcasts que hemos estado haciendo antes acerca de video reacciones de unas marcas que sí nos traían nostalgia, que estaba chido, pero hoy vamos a hacerlo como una plática de cuates, de compas. Y pues espero que les guste, que les den sugerencias y que también ahí, si ustedes conocen alguna marca que nos falta, que digan ustedes, ay, mira, esta marca también estaría chida, que hablaran, que es de lo que se habla, y que nos comenten qué experiencias tuvieran ahí con ese tipo de marcas, ¿no? Siempre hay algo, siempre hay una marca, un lugar, algo que nos dejó huella de esas vivencias, ¿no? Sí. Por ejemplo, decíamos, vamos a hablar de la marca Chambursi. A mí, esa marca era de yogur, era una marca de lácteos. Ajá. Pues ya, desapareció. Pero yo me acuerdo que en la casa siempre había un botecito de esos de litro. Ajá. De Chambursi. Era un yogur. Sabía rico, sabía muy, muy bueno. No sé por qué lo quitaron, pero se supone que esto dice que fue por una desaparición de cambios corporativos, ¿no? Sí. Y otras marcas como Danone, como por ejemplo ahorita el Yoplait, que ya se conoce ahorita la del Yoplait. Y bueno, no sé, no nos patrocina ninguno, pero marcas actuales de yogures y de lácteos pues ya se han empezado a consolidar más. Y por ejemplo Chambursi, pues todos acabábamos de escuchar luego comerciales de Chambursi, y que era, incluso tenían era muy sonado. Era muy sonado y hasta tenían como, ¿cómo se llama? Como juguetitos. Yo me acuerdo que incluso tenían así como un silbatito de Chambursi en forma de salchicha. No me lo creas, pero creo que yo me acuerdo de haber visto ahí como tipo juguetitos, souvenirs precisamente publicitarios para poder atraer a las personas, ¿no?
No me un acuerdo. tipo de regalitos, pero yo no muy poca. Es que sabes que para la década en la cual yo vivía, la marca de Chambrusí era, pues, creo que era un poquito de más de lana para otras personas que no teníamos quizás mucha lana. Y antes no me acuerdo, antes sí existían los yogures, pero esos yogures eran muy ácidos para mí, no me acuerdo. Pues eran yogures de Lala, yogures de otra, otra, otras marcas, pero no sé, a mí me gustaban mucho, pero no era mucho quizás en aquel entonces de comer lácteos y todo eso, ¿no? Pues yo de ese tiempo no recuerdo otras marcas, o sea, así como que dijeras una marca que se me quedó de aquel tiempo, no. Me acuerdo de Chambursí. Sí, también yo me acuerdo. Ya tiempo más adelante me acuerdo de estas de Danone, Alpura. Pues Alpura ha sido de toda la vida. Ajá. Pero Chambursí no las recuerdo. No, ni yo. Lo Bueno, que sí me acuerdo es que yo sí. muchas marcas hacían sus activaciones. Ajá. ¿Qué son las activaciones? Hacían, daban regalitos, juguetitos, utensilios de cocina, a lo mejor. Sí. Me acuerdo que Chambursí tenía. Voy a verificar esa información. Sí, porque Sí, no la voy a queremos verificar. regarla. Ajá. Porque hoy en día nos hemos dado cuenta que las funadas han estado pero sabrosas. Un saludo a Pedrito Sola. Entonces. Me acuerdo que Chambursí tenía unos monos. Ajá. Que eran, lo voy a buscar a ver si por ahí los encuentro. Y si no son de Chambursí, de todas maneras, se los voy a buscar y se los voy a poner. Sí. Eran unos muñequitos que tenían así como pelitos, pero eran de liga. Y tenían una carita como de una flor, como de un girasol, algo así, ¿no? Ajá. Tenían varias caritas. Sí. Y eran de liga. Eran de liga, tenían así muchos pelitos de liga. No me acuerdo, pero Sí, bueno. no recuerdo bien si eran de Chambursí o no. Chambursí. Creo que sí, pero les voy a buscar la información y se las vamos a poner allí en los comentarios. Ajá. A ver qué tal sale. Pues es que yo la neta no me acuerdo muy bien de. Te digo que yo de lo que sí me acuerdo era del silbatito de Chambursí en forma de salchicha. Y es que antes, fíjate, la mayoría de las marcas, antes todas las marcas, lo que sí me daba cuenta es que daban muchos como regalos, como tú dices, Sí. ¿no? Que cucharitas, que no sé, la palita esta para partir el pastel, Sí. algún tipo de pocillito ahí de plástico, que antes era un muy buen plástico, no como el plástico ahorita que se quiebra en dos patadas Echas agua caliente y se y derrite. se derrite, ya no manches. Pero era muy buen plástico. Sí. Entonces, antes sí te daban como ese tipo de souvenirs, regalitos que te daban, incluso hasta cuando ibas en aquel entonces, que, bueno, ahorita vamos a ver con las marcas de los supermercados, pero yo me acuerdo que incluso ibas a la Horrera de hace años, cuando antes de que lo comprara Walmart, ibas a la Horrera y te daban el combo Chambursí o combo de Danone, combo de no sé qué, y te ponían los productos así con, no sé, 2 yogures, y en la compra de 2 yogures te regalamos un vaso para tomar. Tomen café. Ándale, tomen café. Aquí justo en Fe de la Paz, ya le di un madrazo al micrófono. Ay, perdón, ya dije grosería. ¿Quién fue del paso? Ahorita ahí en la Ya me edición la le acabé, cortamos. Ahí le paramos. Está bien. Cafecín. Pero te digo que antes sí daban ese tipo de como de souvenirs, que una tacita, que algo. Era como que me regalaban más. Yo me imagino, yo quiero creer que es porque a lo mejor hoy en día pues ya los precios para regalar souvenirs o ese tipo de cosillas ya es más caro, ¿no? O sea, yo quiero creer. Porque hoy en día pues te regalan una cuchara ahí de 3 pesitos, un mandil con una tela la más jodida que podías encontrar, la más fregada que hay. Un mandil de manta de cielo. Ándale. ¿No? Exactamente. Hoy en día ya ves esa onda, ¿no? Entonces dices, ay, bueno, pues como que, bueno,
Pero antes sí daban ese tipo de cosas para promocionar. Incluso en la época cuando, no sé si recuerdas que en la época que en específico de cada año, cuando estaba la moda de los yoyos y de los trompos, hasta con el logo de la marca, ahí te vendían y te daban un yoyo, un trompo y todo eso. Sí. Entonces, bueno, si ustedes recuerdan a Chambursí, pues ahí recuérdenos qué productos tenían, porque yo la neta, no me acuerdo de la marca, sí me acuerdo de la marca, pero la neta no me acuerdo qué tantos productos y si les gustaba. ¿Y qué recuerdos les trae también? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que sí comprábamos el yogurt, el Chambursí. Ajá. Y el primer recuerdo que me llega es que yo estaba con mi abuela, sentado en la mesa, comiéndome mi yogurt, y mi abuela ahí conmigo platicando. O sea, esos son los recuerditos a los que me refiero, que siempre nos remiten. Ajá. Sí, siempre los productos nos remiten a algo, ¿no? Y a mí me remite a eso, a estar sentado en la mesa con mi abuela, comiéndome un yogur. Y también no puede faltar lo que hasta la fecha se sigue haciendo. ¿Qué? Guarda el envase del yogur y échale frijoles, ¿no? Y tú vas ahí bien, así con hartas ganas. Exacto. Ay, un yogurcito bien frío ahorita y son los frijoles. Esto es muy de México, la verdad. Sí. Bueno, de Latinoamérica, yo creo que en general, ¿no? Pero pues, imagínense, le damos otro uso a ese tipo de trastes. Incluso decimos trastes. Vas a otros países y te dicen, ¿qué trae? Se acaban el yogur, la crema, todo lo que tú quieras y luego lo tiran. Sí. En México no. En México lo que hacemos es guardarlos porque dicen, ay, es que es mucha basura, porque realmente es mucha basura. Es más, guardamos hasta las bolsas de plástico del ¿cómo se llama? Del súper. Para algo han de servir. Algo han de servir y las guardamos allá abajito, en el mero horno de la estufa. Ahí están guardadas, ahí las van a encontrar. ¿Por qué? Para de servir. Dice, pero es que es basura. Pues sí, pero no vas a tirar una basura, vas a tirar más basura en esa bolsa, entonces te sirve más, ¿no? Fíjate que con esa cosa de guardar las cosas en donde no van, yo tengo por ahí una anécdota de la familia. Una vez un tío llegó a querer hacer una maldad. Maldad entre comillas, ¿no? Más bien le dio flojera. Ok. Llegó de la calle y tenía pues sed. Y abre el refrigerador. Dice, ay, aquí hay agua de limón. En una jarra de agua, ¿no? Y agarra así, ay, el vaso, no, ya aquí tengo un montón de sed. Y agarra la jarra y se la toma. Oh, sorpresa, era caldo de pollo frío. Fíjate que ahorita que dijiste eso hace muchos años, no sé si ustedes conozcan, yo creo que sí han de conocer, pero no sé si ustedes conozcan cómo antes se hacían los chiles chipotles encurtido. Yo no sé cómo se hace. Bueno, los hacen así como caldositos, esos son los chiles chipotles, los asan con especias, aparte un poquito de zanahoria, laurel, todo eso, pero los ponen con vinagre y al vinagre le ponen azúcar. Y entonces esos chipotles están riquísimos. Chipotles dulces. Como chipotles dulces. Están riquísimos, riquísimos. Y aparte la cebollita se impregna de todo eso. Está riquísimo, la verdad. Está muy, muy, muy rico. Entonces, obviamente, pues tú le pones y en aquel entonces era el chipotle. Se pintaba el caldito ese del color como medio marrón que tenía ahí. Y aparte que se pintaba esa cosa, lo conservaban en unos vasos así. Unos vitroleros. Como vitroleros, ¿no? Pero ¿qué era lo que a nosotros más nos gustaba? El caldito. Porque estaba como dulcecito. Estaba riquísimo y lo poníamos en nuestros sandwichitos. Estaba riquísimo. Pues resulta que nos colaron ese caldito porque nos gustaba a nosotros. Y resulta que mi abuelita antes tenía una persona que le ayudaba a las chambas ahí en Veracruz, y le dijo, ay, por decirte un nombre, ¿no? Techa, ¿no? Por decir un nombre. Ay, Techa, dices que tengo mucha sed. Ay, hay refresco. Y pues tenía el color del refresco de cola. Y se avienta el caldito de los chiles. Pinche Techa, y no sé qué, ya andaba enchilando mi pobre abuelita. No, o sea, vas a ver, Techa, no sé qué. Pues es que era muy distraída esa chava. Esa chava era bien distraída. Pues una vez, ¿cómo se llama? Le echó la mano a cocinar un pollo, pero antes los pollos, pues uno los tenía que sacrificar y los asaba y los desplumaba a mano, o sea, de manera muy rústica, muy manual.
Y dices, no, pues tienes que agarrar el pollo ese y le tienes que dar cráneo, ¿no? Pero ¿cómo les hacían? Pues nomás agarraban el cuello y lo torcían. Pues esta nomás la atarantó. Entonces imagínate el agua súper caliente hirviendo. Mete al pollo, pues siente caliente el pollo. Le dio una quemada a la chava esta. No manches. Entonces, pero bueno, pues, o sea, porque la tienen que poner ahí para quitarle las plumas y todo eso, pero no, era como que un poquito distraída esa chica. Bueno, nos dicen en las anécdotas de mi señora madre, pero sí, no. Pero bueno, vamos con la que sigue. Otra marca. Vamos con la que sigue, la otra marca. Burger Boy. Burger Boy, que decían que era propiedad de Chabelo, el eterno niño. Que ya ¿No sabías esa? No. Decían que era propiedad de Chabelo. Órale. Sí. Decían que era propiedad completamente de Chabelo. Porque, bueno, que al fin y al cabo nunca fue de Chabelo. La verdad, nunca fue de Chabuelo. De Chabuelo, fíjate. De Chabuelo. Nunca fue de Chabelo. Lo que pasa es que empezaron a darle promoción Chabelo y los dueños dijeron, bueno, pues casi pues nos están dando promoción de agrapa, ¿no? Entonces, por ahí hay un mito del Burger Boy. No sé si sepas. Que dicen que se dio a la quiebra porque, por ejemplo, en la década de los 70s y los 80s, Burger Boy pues, fue una marca que dominó muchísimo. Antes del Tratado de Libre Comercio que se firmó por ahí de la década de los 90s, pues no empezaron a caer tantas marcas de comida rápida. Entonces, como no cayeron tantas marcas de comida rápida, al momento de iniciarse el Tratado de Libre Comercio fue cuando ya llegó aquí Burger, ¿cómo se llama? McDonald's. Entonces ellos pues tienen una marca, son una marca muy grande y todo eso. Entonces comenzaron a hacer su mercado y pues poco a poco fueron bajándole un poquito a el mercado a Burger Boy, que es completamente mexicano. Y hubo el mito ahí de que Burger Boy desapareció porque en una ocasión una persona fue a comer ahí, comió una hamburguesa y empezó a tener una infección en uno de los dientes. Y pues ya fue al doctor y le dijeron que tenía un colmillo de rata. No manches. Que la carne tenía colmillo de rata. Dicen, no, con eso, a partir de ahí dijeron, no, pues es que sabes que las hamburguesas están hechas con carne de rata y todo eso. Fue un mito al fin y al cabo, ¿no? Sí. Porque los propios dueños dijeron, es que ya nosotros ya no podemos competir contra McDonald's, ya es otra onda. Y fueron empezando a desaparecer sus sucursales, ¿no? Pero el mito era ese, que era de Chabelo. Hubo muchos mitos, hubo varios mitos con Burger Boy en aquel entonces. Y ese mito, pues sí, se hizo muy famoso. Yo creo que se hizo viral en aquel entonces. Que una noticia viral para aquel entonces era complicadísimo. Sí. Pero se hizo, yo creo que bastante viral. Y dijeron, no, pues tiene ahí carne de ratón, carne de rata. Y pues a nosotros ya no nos gustó. Y pues por eso, ahí nos vemos. Cuídense, que les vaya muy bien. Que Dios me los bendiga. Y pues desapareció la marca. Yo sí llegué a ir, y estaban buenas. Porque ellos tenían el marketing de los dinosaurios. La dino hamburguesa. ¿Cómo se llama? Le ponían nombres como de dinosaurios, de distintos tipos de dinosaurios. Sí, entonces yo la mera verdad no me acuerdo de qué otras había, pero hubo mucho el mito de ese tipo de marca, ¿no? Y eran buenas, a mí me gustaban. Fíjate que yo a esas no fui. ¿Nunca fuiste? No, yo me acuerdo de la marca. Ajá. Pero no me acuerdo haber visto alguna sucursal de Burger Boy. No sé, no me acuerdo si había comerciales o algo así. Sí, sí había. Pero, o sea, me acuerdo de la marca. Me acuerdo de alguna promoción, pero así como muy vaga. Sí. Pero no me acuerdo haber ido a Burger Boy. Y a lo mejor raro, ¿no? Porque yo quiero pensar que Burger Boy podría haberse instalado en el centro. En el centro de la Ciudad de México, donde pues ahí está todo locales, toda pues sí, lugares de comida, tiendas, de comida rápida y todo eso. Ajá. Y no me acuerdo haber visto algún Burger Boy. Sí. No recuerdo, pero sí me acuerdo, por ejemplo, eso de la dino hamburguesa que la promocionaban. Me acuerdo del loguito, cómo era, pero de la tienda así per se.
haber ido, no la recuerdo. Sí, yo sí me acuerdo. De hecho, era como llamativo, porque antes, por ejemplo, ya ves que ahorita, hoy en día, haces un pedido o te hacen tu pedido en la chica del mostrador enfrente, así como los tengo ustedes. Y te hace, no, pues ¿qué va a llevar? Pues este paquete, y pues, todo por computadora, le sale en la parte de atrás y no hay problema. Antes se supone que la modernidad era, te pido una pizza tal, te pido una hamburguesa tal. Entonces, como te la estoy pidiendo, pues no había una cuestión de computadores de que te salían las comandas atrás. No, te lo decían por micrófonos. Tenían sus propios micrófonos, así como, como call center. Ándale, como call center. Que llevan su microfonito. Te pido una dinoplatíbulo para tal. Te pido una dino hamburguesa tal. Te pido tal. Entonces, pues obviamente la persona que a lo mejor estaba encargada de esa área era la que te empezaba a preparar tu pedido y ya te lo entregaban. Igualito, una comida rápida, te lo entregaban y todo eso. Era lo más moderno en aquel entonces. Y pues estaban sabrosas. Hasta eso no me puedo quejar. Eran, buenas hamburguesas. Nunca me salió ni un colmillo ni un pelo de rata. ¿Cómo se llama? Pero pues eran buenas, la verdad eran buenas. Pero pues sí, llegaron McDonald's, llegó Burger King y pues ahí el mercado, bien sabes que ese tipo de mercados son unos monstruos y prácticamente les dieron muchísimas facilidades para empezar a trabajar acá en México. Sí, todo fue por el Tratado de Libre Comercio. El TLC. Sí, pues llegaron muchas marcas. O sea, te puedo decir que incluso, bueno, yo que estoy involucrado en el café, te puedo decir que el Tratado de Libre Comercio, pues también le vino a dar en la torre la cuestión del café. Porque antes éramos unos productores de café bastante grandes. O sea, te estoy hablando de que nos estábamos agarrando aguamazos en producción de café con Brasil. O sea, estábamos primero, segundo, tercer lugar, ahí andábamos. Y pues llegó el Tratado de Libre Comercio y se empezaron a desaparecer varias instituciones que eran de apoyo por café y no me acuerdo, otras dependencias. Entonces empezó a dejar un poquito de lado el apoyo del café en México y pues fue complicado hasta la fecha, pero ahorita pues ya estamos en otro rubro, en otra ola del café, por decirlo. Pero sí es distinto, Ay, ¿qué pasó? Otra marca. Que de esta también tengo recuerdos bonitos. La marca Auchan. Ajá, era una tienda, un supermercado. Ajá. Que lo hicieron. Yo no sé si hubo algunos otros sucursales. Creo que sí, no sé. Sí. Pero la sucursal de Auchan que a mí me quedaba cerca. Era la de la moto, ¿no? Era la marca de la moto, ¿no? Que venía acá atrásito. Perdón, es que no estamos en un estudio, estamos en la cafetería de todos, de confianza de todos ustedes. Cafetería Paz. Que tiene una frase muy buena, ¿eh? ¿Qué? Lo que pasa en la café se queda en la café. Ajá. Yo sé lo que les digo. De aquí no sale nada. Auchan. Era una tienda, un súper muy grande que se encontraba ubicado en el eje central y eje 2 Eulalia Guzmán, en Tlatelolco. Eso sí no sabía. Ajá. Se encontraba ahí. Era una tienda grandísima. La gente estaba muy acostumbrada a ir, vamos al Bodega Aurrerá, que también ya no está. Bueno, vamos a la Aurrerá o al Gigante. Ándale. Ajá. Entonces, estabas acostumbrado como a esas tiendas. Vamos a la Comercial Mexicana, ¿no? Y todo era lo mismo, nada más que cambiaba el logotipo. Pero más barato. Y llega Auchan, una marca francesa. El lugar del supermercado era enorme. O sea, uno entraba y veía la primer caja y hasta allá, hasta el fondo, no sé si eran como 50 cajas. Ajá, eran muchísimas así. Iban hasta el fondo y llenas. Cuando abrió la tienda estaba lleno. Entrabas a la tienda y era un olor diferente. Era una luz diferente, anaqueles diferentes. Por decir, donde estaban las carnes y todo eso, carnes frías, era un stand distinto. Sí, era un stand distinto. O sea, era toda una mercadotecnia allá dentro de su marca. Ajá. Que se te quedaba muy grabado.
¿Por qué tronaron? No sé. No sé, aquí en lo que vimos dice, entró a México en los años 90, pero abandonó el país tras pocos años por baja rentabilidad. Pues es que fíjate que en aquel entonces las marcas líderes, pues al fin y al cabo sí eran mexicanas, ¿no? O sea, era Aurrerá, era Gigante y ¿cómo se llama? No era nada del gabacho, nada de todo. Sí, eso. no. O sea, todo era marca mexicana. Todo era local. Todo era completamente local. Entonces, entrar una marca francesa a México, que aparte fue complicado, ¿eh? Porque no era tanto como el libre comercio que se conocía antes, ¿no? Sí. O sea, era complicado y que llegara una persona, unos inversionistas extranjeros en aquel entonces y decir, vamos a poner esta marca aquí para ver si pega. Sí. Entonces, pues sí fue como que quizás siento yo un poco complicado. Y mantenerlo también fue complicado, porque yo imagino que tenían que traer, por ejemplo, marcas de su país, marcas que a lo mejor no encontraban aquí, productos más bien que no encontraban aquí en México, o más aparte combinarlo con los productos de aquí de México, no sé, una competición ahí distinta. Sí. Quiero creer que fue eso, ¿no? No tengo la información así a ciencia cierta de cómo fue. Yo nunca fui a Auchan porque creo que nada más hubo una tienda, ¿no? O no sé Es cuántas. que la que yo recuerdo estaba ahí en Tlatelolco. Ajá. Pero no recuerdo si había otra por Tasqueña, por Paseos de Tasqueña, por allá. No recuerdo bien. Me pareció haber visto alguna vez una, pero no recuerdo bien. Pero también creo que iba mucho de la mano del poder adquisitivo de las personas, ¿no? Sí. Porque como dices, o sea, eran marcas más caras y pues obviamente el gasto que ibas a hacer ahí en la tienda al comprar, pues era mucho mayor. Uh-huh. Pero sí fue una tienda en donde la primera vez que yo entré, igual yo vivía con mi abuela. Mi abuela me dijo, vamos a Auchan, vamos a comprar, vamos a ver. Y pues, oh sorpresa, ¿no? Vamos entrando a un supermercado pues con línea europea, ¿no? Toda la imagen, las luces, los acomodos, anaqueles, productos. Decías, ay, güey. Ay, güey. Ya. Pinches vivo en... Te sentías en otro país, casi. Dices, te sentías francés, ¿no? ¿De dónde vine, cabrón? Auchan es una marca francesa. Sí. Entonces, pues, te sentías francés. Güey. De hecho, hubo otra marca que también fue francesa en México que se llamaba Carrefour. Carrefour. Ajá. Que esa yo incluso me acuerdo que esa sí fui. Estaba aquí en la calle de G1. Por atrás del Metro San Lázaro, que ahorita ya es Ay, ¿cómo se llama? Chedraui. Ajá. Ahorita ya es Chedraui. Entonces, si era como que distinta la onda, si era distinta la manera de como tú dices, se respiraba como que otro tipo de ambiente, otro tipo como otro tipo de mercado. Estaba en la calle de Eje 1 y Ánfora. Ándale, exactamente. Eje 1 y Ánfora. Exacto. Y esa tienda era muy representativa porque en la esquina del eje, donde hacía el Eje 1 y la esquina de Ánfora, había una columna muy alta que decía Carrefour. Ah, sí. Ajá, y esa la podías ver. Que tenían ahí. Ajá, y la podías ver desde... Chorro de las... Sí, o sea, no es que la vieras desde satélite, desde Azcapotzalco, no. Ajá. Pero sí alcanzabas alrededor a ver que estaba ahí la tienda de Carrefour. Ya. Auchan, si no me equivoco, después se convirtió en Carrefour. Ah, chis. Ajá, esa tienda. Fíjate. Y después, no recuerdo, les voy a buscar esa información también, no recuerdo si se convirtió en Comercial Mexicana o pasó directamente a ser Soriana. Y actualmente es Soriana. ¿Que el Auchan? El Auchan, ajá. No, pues si lo compró Carrefour creo que fue lo compró Chedraui. Chedraui. Voy a buscar las imágenes. Porque Comercial Mexicana sí es de Grupo Soriana. Sí lo compró Grupo Soriana. Entonces, les digo porque yo en una ocasión llegué a trabajar en Comercial Mexicana y al rato ya eran Grupo Soriana. Quiero hacer un disclaimer ahorita de todo esto que estamos hablando. No recordamos la información al 100% porque no es que no querramos
hacer investigación. Lo que pasa es que no queremos saturarnos de la información y que nos vaya cayendo hacia el paso, al paso. Exacto. De cualquier manera, si ustedes tienen información y si ustedes saben o si tienen imágenes, fotos, por favor, compártanoslas. Exactamente. Y las vamos poniendo ahí en nuestras redes. Exactamente. ¿No? Para que nos vayan también, pues, refrescando un poquito la memoria con todo lo que ha pasado. ¿No? Han pasado años y hay veces que yo no me acuerdo ni lo que comí ayer. No. No quisiera saber ni siquiera qué comiste ahí. Pero pues, si nos tiene alguna referencia, miren, aquí está pasando, acá en la parte de acá arriba, bueno, en la parte de acá abajo, acá, está pasando así cada ratito. Suscríbanse ahí, Amplitud Desmodulada, háganos un comentario y les prometemos que vamos a hacer una investigación más contendiente, más a fondo de esto. Con nuestras investigaciones a fondo que hacemos aquí a la mera hora. Sí. Sí, y conforme estamos haciendo la producción también a la mera hora, pues también. No es cierto. Lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Pero bueno, vamos con la siguiente marca, mi estimado Alex. A ver, la siguiente marca es Danesa 33. Danesa 33. Helados. Era de helados, exactamente. Era de helados, no era de helados. De helados. No sé. Era de helados. Creo que era la única que empezaba, que conocía o que daba más a promocionar lo que era el fútbol americano aquí en México. ¿Por qué? Porque ¿dónde servían los helados? Ahí te va algo bien curioso. Ahí te va algo bien curioso. Va. ¿Te acuerdas de algún sabor de helados de Danesa 33? No, la neta no. ¿Te acuerdas qué paletas vendían? No. La neta no. Danesa 33 era una tienda de helados. Ajá. Pero se hizo muy icónica y muy recordada justo por los casquitos de fútbol americano. Porque ellos, en lugar de usar conos, daban casquitos de fútbol americano. Exacto. Que solamente fue una promoción. No era que quedando esa cosa. Sí, no era que ahí lo sirvieran y no, es que yo no uso conos, yo uso cascos. No, eso empezó por una promoción y después se fue afianzando más. ¿Qué fue lo que pasó? Que Danesa 33 no logró improntar sus productos en el consumidor final. Lo que improntó fueron los casquitos de fútbol americano. Exactamente. Pero sí era muy famosa Danesa 33. Sí. No manches, es que estaban bien chidos. Bueno, yo los veía y estaban bien chidos, o sea, y yo no sabía de fútbol americano, ya esto ya lo veo de grande, ¿no? Ya el fútbol americano ya es de más para acá. Pero, ¿cómo se llama? Pues imagínate antes conseguirte. ¿Qué será ahorita de las personas que tuvieron esos casquitos? ¿Los tendrán de colección o quién sabe? Yo siento que serían de colección, ¿eh? Porque, pues, imagínate que tuvieras a todos los equipos, incluso hasta los equipos que ya no existen. Sí. Por ejemplo, no sé, los petroleros de Phoenix. Los Pieles Rojas. Los Pieles Rojas, ándale, los Pieles Rojas que ahorita ya son los Commanders. Los Commanders de Washington. Por una cuestión de racismo, no sé qué tal. Ay, no sé. Bueno. ¿Cómo se llama? Pero había... No, eran los petroleros de Houston o los petroleros de... No me acuerdo, pero eran los petroleros, ¿no? Y a la postre terminó llamándose también los Tejanos de Houston. Entonces, ya... Era bastante padre porque nos hacían incluso conocer un poquito más de ese deporte, porque en México no estaba como muy arraigado. No. En México no, a lo mucho conocías lo de la liga de la UNEFA, que pues era lo de la mayoría de ¿cómo se llama? De las escuelas universitarias en México, pues, Poli, los burros blancos del Politécnico, las águilas blancas, los Pumas. Exactamente. Entonces los Cougars, yo me acuerdo que en una ocasión le llamaban los Cougars. No sé, pero era los Leones de la Náhuac. Y ahorita, por ejemplo, los Borregos del TEC. Campos Toluca, Campos Monterrey, Campos de todos había. Entonces, era lo que más se llegaba a saber acerca de lo que era una liga profesional de fútbol americano, que no estábamos tan arraigados, así como hoy en día pues estamos muy arraigados con lo del fútbol soccer. Pues en aquel entonces no se sabía y como que sirvió un poquito para adentrarse un poquito más a lo que era el fútbol americano, ¿no? Sí. Fíjate, son aquí dos marcas y me voy a adelantar con la que sigue.
Ajá. Sí. Es Danesa 33 y helados Bing. Helados Bing. Sí, me acuerdo. Helados Bing era un loguito rosa. Sí. Se veía muy como si fueran de estas tiendas heladerías o de estas tiendas que vendían malteadas en Estados Unidos. Ok, sí. O sea, se veía como muy sesentera. Ajá. Por el 50, 60. Déjame pongo acá el poco para que se ponga la imagen. Ahí está. Es acá. Ajá, ahí está. Aquí arriba. Ok. ¿Qué pasa con Danesa 33 y helados Bing? Son marcas, por ejemplo, Danesa 33 dice aquí fue comprada por Holanda, Nestlé y la marca dejó de existir. Ajá. Helados Bing dice cerró operaciones durante la década de los 90 y es una de las marcas más recordadas. Sí, de hecho sí. ¿Cómo pueden competir las heladerías locales o las paleterías junto con esas marcas, no? Aquí hay algo que estas marcas grandes como Danesa 33 y helados Bing no tenían, como sí lo tenían y lo tienen todavía algunas paleterías de colonia, de ¿no? Colonia, de barrio. Que son paletas más naturales, que tienen helados más naturales y que salen con el carrito. Sí. El carrito paletero. Era muy tradicional eso del carrito paletero. Iban con su carrito, sus campanitas. Ajá. Vamos a poner una imagen acá de referencia. ¿Sí? De cómo eran esos carritos. Ahí está. Ajá. Eran, por ejemplo, yo donde vivía, en mi amado barrio, ya saben qué hacer, la Lagunilla rifa. Saludos a la Lagunilla. Ajá. Ahí había una paletería que todavía tiene toda la vida ahí, que es Paletería Yolanda. Yolanda, Mari Carmen. Está en la calle de Libertad, esquina Allende. Ahí sí pueden, por favor, vayan a comprar. Tienen unas paletitas de fresa riquísimas, que esas paletitas las han vendido de toda la vida. Toda la vida. Sí. Y era muy clásico que cuando los niños salían de la primaria, o salíamos de la primaria de las escuelas, pasábamos allá a comprar. Ya. Así de, quiero una paleta. Sí, vamos por una paletita. Y todos los chamacos iban a comprar sus paletitas de fresa. Chiquitas. Sí. Eran las que más vendían esos señores. O sea, tenían un refrigerador exclusivo para esas paletas de fresa. Órale. De todos los demás, tenían como 5 o 6 refrigeradores adentro, grandes. Era muy, muy vasta esa paletería. En todos los demás tenían de diferentes, ¿no? De tamarindo, de limón, de guayaba, arroz con leche, bla, 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 bla. Pero era solamente un refrigerador para esas paletas de fresa. Sí. Nada más exclusivamente para las de fresa. Para las de fresa. Chihuahua. Así era como vendían, ¿no? Se vendían muchísimo. Y tenían sus carritos que salían a dar toda la vuelta a la colonia, que era Paletería Yolanda, con sus campanitas aquí a los lados en el manubrio. Y ahí iban gritando, ¿no? Paletas, paletas. Y pues todos los chamacos pues se acercaban a comprar, ¿no? Cosa que también ya se está perdiendo, ¿no? Ya no hay muchos. No, ya no hay. Ya no hay muchos carritos así que anden dando la vuelta. Pero sí era muy clásico de ese tiempo, 80s, 90s, que los niños se acercaran a esos carritos y comprarles a ellos las paletas. Sí. De hecho, yo creo que incluso hay unas. No es necesario los carritos. Bueno, no sé si son necesarios los carritos, pero hoy en día también hacen unos helados como muy artesanales. Y cuando digo artesanales, estoy hablando acerca de, por ejemplo, de colocar una vasija así como de madera y tienen como una olla de metal. Lo que hacen es que meten esa olla de metal y alrededor de esa olla de madera ponen hielo. Y para conservar el frío y que pueda hacerse un helado, le ponen sal, lo tapan todo, le ponen sal y empiezan echan la mezcla del helado y le empiezan a dar vueltas. Esos son los tradicionales helados mexicanos, ¿no? Les dan vueltas y eso hace que se vaya como cristalizando en pequeñas
unos cristalitos muy pequeños para el helado y le da una consistencia fregona. Todavía hasta la fecha alcanzo a escuchar a personas que andan vendiendo helados en la calle, pero obviamente, sobre todo en esta época en México que está lloviendo, como no tienen una idea, pues es complicado que salgan los carritos de helados, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita está lloviendo bastante fuerte. Sí. ¿Y cómo se llama? Y es un poquito más complicado. Pero esos son los helados artesanales o más tradicionales. Hay muchas sucursales en México. Sí. Pero digamos que las marcas o lo tradicional que era del carrito, un carrito normal que lo llevaban y tenían sus campanitas y ya sabías perfectamente que llevaban ese tipo de helados. Aparte también, no sé si recuerdas también los camiones de helado que tenían un sonidito tan bien deprimente. A mí me daba miedo. Sí, era esa canción como que me daba miedo a mí. Era una cancioncita bien rara. Ajá, sí. Pero sabías perfectamente que cuando pasaban de ellos era un camión de helados, ¿no? Entonces, y hoy en día pues ya no he visto ese tipo de carritos. Esos se veían más en los pueblos, ¿no? Digo, porque a ver, me voy a arriesgar en la edición. A ver, ponle ahí para poner un carrito de helados. De helados, a ver si por ahí sale. Sí, no, ese no soy yo. Ese es el que se traga los helados. Ese, mira. Ahí está. Unos heladitos. Unos heladitos. Digo, no, unos heladitos. Sí, era padre, ¿no? Justo eso que dices de los helados. Ajá. Yo recuerdo que había dos botes, eran como unos barriles de madera. Sí. En esos barriles de madera estaban metido el hielo, como platicas, hielo con sal. Esa era la forma en que lo hacían, ¿no? Una capa de hielo, sal bastante generosa, muchísima. Y sal de grano, ¿eh? Y tenía que ser sal de grano. No sé en qué radica, pero era sal de grano. Yo tampoco, eso que yo sé. Y luego era otra capa de hielo. Ajá. Y luego otra de sal de grano. Pero no estamos hablando así de que agarres y con la mano. No, era arrancarle a la bolsa y déjale caer pedazote, los trozos pedazos de sal. Ponían el de hielo y sal. Por la ollita esta de metal. Sí, era una olla de metal. Era una ollita de metal. Y empezaban a llenar, ¿no? Capa de hielo, sal, hielo, sal, hasta el copete. Sí. Cuando eran los helados, como dices, echaban el menjurje. El menjurje y todo. Y le empezaban a dar vueltas. Y era vuelta. No era que en 10 minutos estuviera, ¿no? No, sí se tardaba un rato. Tenías que andar ahí. Al menos yo creo que una hora dándole vuelta y vuelta a que se hiciera. Y había otra que eran las paletas. Sí. Las paletas las tenían igual en un bote con su hielo. Pero esas paletas, al ser también artesanales, estaban metidas en unos... como en un cucurucho, ¿no? Así picudo. Era como un cucurucho. O un cilindro así chiquitito, sí, cierto. Producción, hay por ahí la imagen para buscarla y ponerlas. Como estos. Exactamente. Como estos. Eran las paletas y las metían en el cucurucho. Ajá. Y las dejaban ahí. Esas no las hacían ahí en el bote, ¿no? Las tenían que hacer desde ya las tenían que hacer en el refrigerador. Ajá. Pero ya que estaban hechas, las sacaban y las metían en esos botes los hielos. con hielo. Ya decías tú, no quiero. Siempre tenían sabor vainilla. Sí. Siempre había vainilla. Vainilla y chocolate era lo que más perdía. Sí. Ajá. Y ya llegabas tú y pedías tu paleta, la agarraban, la remojaban tantito en una... Tantita agua. Para que aflojara. Para que se aflojara la paleta y la sacaban. Uh-huh. Ajá. Toma, ahí está tu paletota, chamaco. Sí. Y vétela comiendo, ¿no? Y tú ahí vas con tu paleta más natural. Págame, hijo. No, no es cierto. Págame, ¿dónde vas? y pues son tradiciones que ya se están perdiendo, ¿no? Yo no, tiene años que no he visto un paletero así. Yo no tiene mucho que sí vi uno, pero sí, ya no es ese tipo de heladería tradicional que veíamos antes. Porque si era de tiro por viaje, apenas lo escuchábamos, por ejemplo, en la temporada de colar de la familia de mi familia que viven allá en Veracruz. Era la temporada de calor sabrosa y ahí es un calor muy húmedo. Sí.
Entonces, como es ese calor húmedo, Sí, estás a nivel llegaba cada rato y pues es la mejor época, ¿no? Para vender palets en aquel entonces. Y pues llegaban y, ay, no sé, esto, tal, tal, tal. Y qué rico esto, qué rico, incluso hasta ver cómo lo hacían. De que, ay, agüita, tu servilletita, ahí está. Sí. Sí, porque te la dan con su paletita y todo, ahí está, ahí está. Sí. Entonces, la verdad, era padre. A mí me gustaban mucho esas, y me gustaban más que incluso las de las marcas de Danesa, helados Bimbo y todo eso. Yo recuerdo, fíjate, en el pueblo, ahorita que me hiciste pensar en eso, en el pueblo de allá de mi señora madre allá en Veracruz, un saludo a todos los veracruzanos jarochos, a todos un saludo para allá. Había una heladería, es más, no era ni heladería, era un señor que solamente tenía 2 sabores, vainilla y coco, todo. Y no le decía, no le decían helados, le decían mantecados. Mantecados. Qué rico sabía el de coco. No quería que se acabara. O sea, te lo juro que agarrabas el helado. No, pues, ¿qué quiere de coco? Ya te lo servían en un vasitito así, una cosa así. En aquel entonces, lo cobraban en 10 pesos. 10 pesos era una lana en aquel entonces. Pero valía la pena. No, sí. Te lo comías así con una suavidad y una ricura porque estaba suavecito, cremoso, el dulce exacto, sabrosísimo estaba. Yo como me acuerdo. Y era ese tipo de botes de helado. Y en medio pues estaba el bote de metal. Y ahí sí, con eso lo hicieron. Sí. Hoy en día dicen, pues ya tenemos unos. Todavía siguen. Sí, pero la mayoría de esos igual le ponen el hielo y todo eso, pero ya tienen un motor que les anda dando la vuelta solito. Entonces no, el chiste era hacerlo acá a manita, a mano, muy artesanal y lo que tú quieras, pero a mano. ¿Sabes dónde creo que incluso pueden haber todavía ese tipo de helados? Ahí en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. En Coyoacán hay mucho de eso, ¿no? Sí, incluso son más clásicos. Hay distintos tipos de sabores, que pétalos de rosa, que de pistache, que sí, ya más sofisticado, un ¿no? más distinto, ¿no? Pero cómo me acuerdo de esos helados, y hasta la fecha jamás volví. Lamentablemente, pues el señor también ya estaba muy grande. Hasta la fecha, pues yo creo que ya colgó los tenis el señor. Y pues no sé si alguien le pasó la receta o no, pero te estoy hablando que era la casa de un señor. Nada más no era ni cortina, eran así unos portones. Que no, pues ya hay helado, nada más las abrían. Y era una microbarrita. Estaban los helados ahí y nada, o sea, eran nada más, eso era lo que vendía. Nada más. Y era muy tradicional, estaba muy rico, muy sabroso. Y no manches. Mejor que ese tipo de helados de los de Bing y Danesa, sí. Sin broncas, la neta, sin broncas. Pero pues estamos hablando de que es un tipo de mercado, es una industria, pues tienen que hacer. Fíjate que hablando así de eso, de paleterías, ajá. El papá de una tía, ajá, era paletero. Y ellos siempre tuvieron paleterías, ¿no? Y todavía hasta la fecha creo que por ahí su familia sigue teniendo paleterías. Uh-huh. Yo me acuerdo mucho que en el sismo del 85, ajá, pues nosotros tuvimos que dejar nuestra casa porque pues vivíamos en el centro. Ah, sí, cierto. Entonces la tuvimos que dejar para que la fueran a revisar y todo el rollo, ¿no? Literalmente cargamos hasta con el perico, porque mi abuela tenía un perico y nos llevamos hasta el perico. Y fuimos a casa del... Ya te iba a decir, y no la cacharon, no la metieron al campo. No es cierto. No es cierto. Fuimos a casa del papá de mi tía. Ajá. Y ellos tenían su paletería. Cuando yo como hasta la fecha nieve o paleta de guanábana, sí. Me acuerdo de cuando estábamos ahí, que el señor muy, muy, muy amable. Era un tipazo el señor. Sí. Un señor de pueblo, recio, de costumbres de antes. De antes, ajá. Siempre que llegábamos, todos, y ojo, llegaba su familia y los saludaban. Papá. Y de beso en la mano, ajá. Sí. Llegaban los nietos, abuelo, y de beso en la mano. Uh-huh. Eran costumbres de antes, ¿no? Sí, eran las costumbres que se daban en aquel entonces. Sí. Y el señor, también, qué corazonzote, ¿no? Para que nosotros no extrañáramos la casa o nos saliéramos de toda esa burbuja del temblor y la tensión y todo,
nos decía, vengan, agarren una paleta. Y nos daba una paleta. Y nos daba otra. Entonces nosotros teníamos carta abierta, nos quedamos ahí como una semana. No, man. Teníamos carta abierta de paletas. Cómete la que quieras y lo que quieras. Ah, que a toda madre. Ahí conocí la paleta de guanábana. Órale. Entonces, sí está riquísima. ¿De qué es esa? No, de guanábana. A ver, ¿me la dio? No, pues de aquí soy. ¿Me regala otra? Sí, Ajá. las que quieras, las que quieras. Y entonces era una comedera de paletas de guanábana que hasta la fecha tengo ese recuerdo bien grabado. Bien clavado. Ajá, bien grabado. Ujú. Del señor. Una paletita de guanábana en automático. La del El don. papá de, Sí. ajá, el papá de mi tía. Sí, sí, Qué sí. chingo. Perdón. Perdón, me salió del alma. Pues es que Me salió del estamos alma. recordando, caray. O sea, Sí. está chido, está chido. Sí. Qué chido, qué chido. Sí, la Pero a ver, un saludo hasta allá arriba donde esté. A dos, porque híjole, yo creo que esas son cosas de la infancia que nos hacen recordar esos detallitos, ¿no? Por ejemplo, en ese aspecto, pues fue el helado, los heladitos de cucurucho, el heladito que te lo servían en un barquillo, porque antes los barquillos eran distintos, no eran como los barquillos de ahora, ¿eh? Sí, no. Eran distintos los barquillos, o hasta en un vasito así de plástico chiquitito. No sé si eran hechos a mano en aquel tiempo. Fíjate que a mí me tocó sí ver unos que sí los hacían a mano, ¿eh? Sí. O sea, eran como muy, a mí sí me tocó. Sí. ¿Por qué? Porque pues en aquel entonces la industria de todo lo que es heladería y todo eso no estaba tan, pues como lo podemos encontrar hoy en día, ¿no? Y pues, no había de que, sabes que ya se me acabaron los cucuruchos de Los helado, conitos. los conitos de helado, pues tengo que ir a tal lado, ¿no? Que no era cucurucho. Siempre decían, ¿lo quieres en vaso o en cono? En cono, sí, Ajá. cierto. Eran Y los conitos. el cono era una galleta, Súper blanda. blandita. Súper. O sea, la agarrabas así con la mano y se rompía toda. Sí. Pero tenía el soporte exacto para las bolas de helado. Hagan de cuenta que era como como el unicel. Pero Sí. ese sí te lo podías comer. Pongamos una imagen, Vamos a poner- producción. vamos a poner. Producción, Vamos a ver. ahí ponte. Vamos a poner una imagen. Ah, Ándale. ahí está. Así era. Esa cero. Sale. Es una de chamba. Pero una de chamba sabrosa, hermano. Pero bueno. Ay, 52 minutos. Pues a ver, vamos a cerrarle con uno Vamos más. la última. Vamos a Vamos a aventarnos cerrarle la última. Uno más. A ver aquí cuál Uno más. sigue. Uno más. Espérame, hombre, de veras, No, así le hacía. Producción. Así le hacía yo. ¿Cómo se llama? Es que de veras, o sea, creen que es fácil hacer esto, pero la realidad es que es un poquito complicadito hacer esto, ¿no? Pero vamos a ver. Es la de los helados. A ver, Pink. Ay, Hablando de. Vamos ahora Vamos hablando a de muebles. los centros departamentales. Blanco de. Es una tienda departamental que se llama Blanco. Ese era 100% mexicano. Y yo de esa no me acuerdo. Hace años, nosotros vivimos por la parte oriente de la Ciudad de México. Y hace años, hagan de cuenta que donde está la avenida Boulevard Puerto Aéreo, esquina con Zaragoza, hoy en día está una plaza que se llama Plaza Aeropuerto. Ajá. Hay un cine y bueno, le hicieron plaza. Hace muchos años, ahí antes estaba una tienda comercial normal, pero luego la vendieron y se llamó Blanco. Pero hace muchos años, ¿sí? Pasó el tiempo y empezó la comercialización y luego se llamó Gigante. Y estuvo chistoso, ¿no? Porque ahí sobre la avenida Zaragoza, en esa esquina, estaba Gigante. Te sigues derechito y estaba la Horrera. O sea, era chistoso porque si no encontrabas una cosa en el Gigante, encontrabas una cosa en la Horrera y viceversa, ¿no? Pero lo que era Gigante era como un poquito más como de almacenes de mercado local. Horrera como que traía un poquito más del exterior y la marca propia. Porque ellos también tienen su marca propia. Hasta la fecha todavía está, pero pues es propiedad de Walmart. Pero era una tienda departamental. Sí, la mayoría de sus sucursales cerraron. Por ahí fue, ¿qué te diré? Un poquito antes de la década de los 90s, por ahí de los 80s. Y hace muchos años. Yo me acuerdo súper vanamente, porque creo que ahí me llevó mi mamá en una ocasión.
Y muy vanamente me acuerdo de eso, porque duró muy poco. Ya, bueno, cuando lo que yo conocí ya fue muy poco, ya luego fue cuando lo transformaron a gigante. Pero era un centro departamental muy grande, era local, y lo que me decía mi mamá era que había muchos productos mexicanos, que era precisamente para el impulso de productos pues de México, ¿no? De mercado, productos de... Yo no me acuerdo de la tienda Blanco. Yo sí me acuerdo, Y bueno, muy vanamente le estoy hablando, porque no me acuerdo muy bien. YouTube. Y fíjate, volvemos a lo mismo. Yo me acuerdo haber escuchado anuncios. Sí. Anuncios de tienda Blanco. Uy, sí, Blanco. Tiendas Blanco, ajá. Pero no, bueno, que en ese tiempo todos los anuncios eran en radio. Deja de eso en radio, pero eran todos iguales. Tiendas Blanco. Donde encuentras todo lo más barato. Ven con nosotros en la temporada de Navidad. Y luego era tiendas de todo. Ándale. Y luego todo. Tiendas Hermanos Vázquez. Ajá. Y todo era el mismo tono. Todo era lo mismo. Exactamente. No tenían una identidad propia, como tal, ¿no? Una identidad auditiva. Uh-huh. ¿No? Pero pues, Blanco no me acuerdo. Era padre. Fíjate que ahorita que estamos viendo, pues bueno, tú no tienes muchas referencias, yo no tanto también. Entonces, ¿qué te parece si en vez de terminar con eso terminamos con el que viene? Órale. Con el que viene, va. Que es Videocentro. Ese sí nos tocó. Así sí se te tocó. Sí. Forzosamente. Sí. Ese es a ti te tocó rentar, ya sea, bueno, creo que fue más en el formato VHS que beta, ¿no? Sí. En ese sí te tocó. Creo me tocó Videocentro. Ajá. Pero nunca rentamos en Videocentro. Videovisión. No, tampoco. ¿Cuál fue? No, sí, creo que Videovisión, mi papá tuvo ahí membresía. Una membresía. Pero donde yo me acuerdo así ya bien que renté, fue en Blockbuster. Casi ya cuando llevan de fuera. Y estas tres marcas, Videocentro, Videovisión y Blockbuster, ya fueron también. Adiós. Ajá, ya fueron. Pero en su momento fueron una innovación grandísima de llévate tu película a la casa. La recién salida, bueno, que ni recién salida, haz de cuenta que se estrenaban las películas y como al mes ya estaba en Videovisión, las copias ahí. ¿Para qué? Para que pudieras rentar la película y tú primero que todos los demás jodidos de la colonia. No es cierto. Que todos los demás, que a lo mejor no tenían un reproductor de VHS, tú los vieras de primera mano, ¿no? En un formato de VHS. Que incluso decían que el formato de beta era muchísimo mejor que VHS. Solamente que en el beta no cabía tanto. O sea, lo mucho era una reproducción como de 1 hora. Y VHS pues era una reproducción más larga. Mucho más larga. Pues te aguantaba creo que 2 o 3 horas, algo así, dependiendo del formato, ¿no? Entonces, varios fuimos los que estuvimos ahí. Ahí fue donde Videovisión me traumó muchísimo en la película de Chucky. Porque resulta que nosotros íbamos a comprar, bueno, no íbamos a comprar, íbamos a rentar una película que era de Bugs Bunny. Y ahí estaban proyectando la película de Chucky. Y en la parte en donde la primera, la parte donde le hacen un corte en una mano y se la quitan, por no decir algo más. Ajá. Y que le está saliendo un líquido vital. Bueno, que para un muñeco dices un líquido vital no existe, pero era totalmente tétrico y para nosotros era muy traumante. Sí. Al que no pudimos dormir ese día ahí en su pobre casa. Entonces pues estábamos sudando con miedo de que no se me vaya a aparecer el Chucky, mi hermano y yo, imagínate. Pero ya incluso ya creciendo y hola niños. Ándale. Hola muchachas. ¿Cómo se llama? Pero ya incluso hoy en día vemos esa película y vemos los efectos y digo, ¿de qué teníamos miedo? Se ven súper chafas esos efectos. Sí. Pero pues no estaba tan avanzado. En aquel entonces era la imaginación lo que te estaba haciendo rodar por ese tipo de películas. Sí. Pero fíjate que, cómo me acuerdo muy bien. Me gustaba mucho porque incluso veíamos ahí películas. ¿Me vas a creer que yo no soy cinéfilo? Me gusta mucho ver películas, pero creo que de hace muchos años todavía. Por eso me gusta el de Cinema Paradiso. Por eso me gustan las películas de Terrence Hill y Bud Spencer de hace años, ¿no? 70s. De los 70s, de lo que fue el Spaghetti Western. Incluso ya después las películas nada más del señor Bud Spencer, que su nombre real no era Bud Spencer. Era otro. ¿Cómo se llama? Ahorita les digo. O si no, luego les digo cuál era el nombre. ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llamaba? Y sí me acuerdo. Y era un señor que incluso cuando decían sus dimensiones eran grandísimas. Pero el señor era una eminencia. El señor fue atleta olímpico. Fue nadador. Carlo Pedersoli. Carlo Pedersoli. ¿Cómo se llama? El Bud Spencer. Se llamaba Bud Spencer por una de las bebidas que más le gustaba, que era la cerveza Bud. Oye, era de todo, ¿eh? Le faltó ser astronauta. Sí, hasta fue político. Carlo Pedersoli, más conocido como Bud Spencer, nació en Nápoles, italiano. 31 de octubre de 1929. Estuvo en las Olimpiadas. Y pues nos dejó el 27 de junio del 2016 en Roma. Fue un actor, guionista, productor cinematográfico, cantante, compositor, nadador y jugador de waterpolo italiano. Sí. Fue campeón italiano de natación y participó en 2 Juegos Olímpicos. Representando a uno como nadador y el otro como representante del equipo de waterpolo de Italia. Órale. Sí, es principalmente conocido por sus actuaciones en películas del género spaghetti western, en las que formó dúo con Terence Hill, también actor italiano. Que también no se llama Terence Hill, tiene otro nombre. Ahorita te lo buscamos. Mario Girotti. Mario Girotti, conocido como Terence Hill, nació en Venecia el 29 de marzo del 39. Él todavía se encuentra entre nosotros. Sí. Es un actor italiano popular por sus películas con Bud Spencer y por protagonizar series como Don Matteo, en la que interpretaba al padre Matteo Bondini, sacerdote católico, párroco de la ciudad de Gubbio, Perugia, famoso por investigar crímenes locales. ¡Qué bueno que era padre! Pero aquí anda todavía entre nosotros el Terence Hill. Sí, Terence Hill todavía anda acá con nosotros. Pero te digo, Bud Spencer luego siguió su carrera porque ellos hicieron carrera, si no mal recuerdo, desde la década de los 60 hasta los 70, iniciando por ahí los 80 o hasta por ahí, todavía terminando los 80, porque ahí había películas muy emblemáticas de ellas, y se llamaba Trinidad y se volvía a llamar Trinidad, 2 puños contra Río. 2 puños contra Trinidad. 2 puños contra Trinidad. ¿Cómo se llama? Y luego de ahí, pues, no fue por una enemistad, sino que cada quien inició su carrera por otros lados. Y Carlo Pedersoli, Bud Spencer, ¿cómo se llama? Empezó a hacer sus películas casi del mismo estilo, tipo spaghetti western, pero ya él pues, con otros personajes. Hay uno que se llamaba Samoa Joe, que lo filmó ahí en Brasil. ¿Cómo se llama? Es que el señor Carlo Pedersoli era un señor de 1.90 y tantos, super mamey, pero obviamente conforme pasa el tiempo le decían el gordo lobo, ¿no? Porque de joven le decían el lobo y ya de panzón pues ya estaba más gordo. Le decían mi gordo lobo. No es cierto. Pues ya estaba súper robustito, pero me acuerdo de esos efectos onomatopéyicos. Sí. De que cuando saltaba, daba el guamazo. Se escuchaba el paz. Vamos a hacerles una aclaración, por si no recuerdan qué es la onomatopeya. Ajá. No sé si recuerdan la serie de Batman. De los 60s, Batman y Robin, en donde pegaban y salía en la pantalla así, ¡pum! ¡Sas! ¡Pum! Ajá. Esas son las onomatopeyas. Sí, el darle como que escribir o darle letra al sonido de algo, ¿no? Ajá. Eso se puede decir que es una onomatopeya. Y ¿cómo se llama? En este tipo de películas, pues sí, lanzaba un golpe y se escuchaba ¡pum! ¡Pum! ¿Por qué? Pues porque realzaban ese tipo de golpes. Pero estaba bien chido, era entretenido, era cómico. Y te dabas cuenta que el señor Carlo Pedersoli, cuando tú lo veías, era un señor así. Es más, te voy a hacer chambear más. ¿Cómo se llama? Te voy a hacer chambear más. Miren, el señor Carlo Pedersoli era de acá. Tú le veías la cara y era un señor así serio, muy... Pero cuando sonreía el señor, era un tierno. O sea, era bien tiernito el señor. Lo hizo, hasta te daban ganas de agarrarle sus cachetotes a algún Carlo Pedersoli con sus barbas. Pero era buenísimo. Y me faltó decirte otro pequeño detalle. El señor era ¿cómo le dicen? Políglotas, que habla varios idiomas. Era políglota.
hablaba perfectamente muy bien el español. Órale. Perfectamente muy bien el español. Era italiano, hablaba inglés, hablaba español y todo eso. Entonces yo recuerdo que cuando íbamos precisamente a Videocentro, Videovisión, lo primerito que queríamos encontrar eran las películas de Bud Spencer. Que incluso cuando las llegaban a anunciar en Canal 5, porque en Canal 5 ponían matiné los domingos. Sí. Matiné. 2 puños contra Río. Y estaba, ellos decían, los anunciaban como el flaco y el gordo. ¿Por qué? Pues porque el flaquito, el Terrence Hill, pues era un señor güerito de ojo claro. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Un señor güerito de ojo claro y pues el otro después era así todo carudo y todo eso. Era el gordo y el flaco de aquel entonces. Como que el moderno, ¿no? Porque todos conocemos el gordo y el flaco de la década de los, ¿qué? 50, 60, no me acuerdo, pero ahí también. Entonces, no es mala onda, pero ¿cómo se llama? Nos gustaba muchísimo y siempre que íbamos al Videocentro, Videovisión, cualquiera de esos, ay, no manches, una de Carlo Petersoli y bueno, no decimos Carlo Petersoli, una del gordo y el flaco, decíamos Bud Spencer y Terrence Hill. Pero era padre entrar a esas tiendas, ¿no? Porque entrando estaban las pantallas y veías la película que estaban ahí pasando, ¿no? Ajá. ¿Cuál es esa película? No, pues tal. A ver, quiero esa. Quiero verla, ándale. Ajá. A ver, dame esa para llevar. Creo que te dejaban llevar 5 películas, ¿no? Máximo. 5 películas máximo. A ver, échame esa y tal. Te ibas a los pasillos. Ya te armabas tu botana ahí para el fin de semana. Era chido, ¿eh? De verdad era bien chido eso, ¿eh? Ibas a los pasillos y eran películas por acá. Y no estaba la película per se ahí metida. Ajá. Veías la caja. La pura cajita. La pura caja. Y llegabas con la caja y así, a ver. Iban y te agarraban la película y toma. Y te daban las puras cintas. Sí. Ajá, no te daban. No te la daban con todo de caja. Ajá, no te daban. Porque ya están nada más el puro nombre y ya lo tienen señalado así. Y eso era lo que te daban y ya te llevabas, ¿no? Sí. Sí. Era padre entrar a esas tiendas. Había una sección de cine nacional, cine internacional, cines clásicos. Y ahí venían, no, pues, terror, suspenso y todo. O sea, ya, cine nacional, pues no sé, Rosa Gloria Chagoyán, los hermanos Almada. Sí, los héroes de aquellos tiempos. Es más, ¿sabes también cómo se llamaba este señor? Alberto Rojas el Caballo. La banda del carro rojo. Fíjate que hay una película, ahorita que dices de la banda del carro rojo, hay una película que nunca he visto y siempre he querido ver. ¿Cuál? La de los Caifanes. Esa se la recomiendo. Nunca la he visto. Está buenísima. ¿Sabes cuál yo también me chutaba? La de Valentín Trujillo. No sé si recuerdas eso de don Valentín Trujillo. Ya tuvo varias, ¿no? Tuvo muchísimas, pero la de ¿cómo se llama? ¿Perro Callejero? ¿Cómo se llama? Creo que se llama Perro Callejero. Había varias de Valentín Trujillo y no, hombre. Sí soñabas. Es que eran unas actuaciones bien chafas, pero te entretenían. Sí. Casualmente todavía te entretenían. Y pues ya, obviamente, pues ya veías la otra sección de cine mexicana, pues el cine de ficheras, de Alberto Rojas el Caballo, el Tuntún, don César Bono, que todavía tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. Que es curioso cómo el cine de ficheras marcó el declive del cine mexicano. Pero parte del... Actualmente es una parte que no puedes dejar a un lado. Ajá. Porque ya es el cine de oro mexicano de los 50s. Ajá. Parte de los 60s con el cine para los jóvenes de ese tiempo, películas de César Costa, películas de Enrique Guzmán. Dale, exactamente. Que eran esos. Pero también viene la otra contraparte del cine de terror también mexicano. Ajá. Que se empezó a hacer con la película de Hasta el viento tiene miedo. Algunas películas más por ahí que fueron saliendo, que era cuando el cine de oro mexicano empezaba ya pues su salida. Sí, es correcto. 60, 70 ya no hubo gran cosa. Es cuando viene el cine de ficheras, que quieren levantar otra vez la industria mexicana, pero pues no. Sí, nomás no. Y de ahí viene la que luego le dicen la segunda época de oro del cine mexicano, que es a partir de los 90s. Llegando a los 2000 ahí con Amores Perros y... Esa fue la película Parteaguas. Amores Perros, SEX, Pudor y Lágrimas. Sexo, Pudor y Lágrimas.
con esas películas empezó otra vez como el renacer del cine mexicano. Fue cuando más chamba le dieron a los hermanos Bichir. Sí, porque sí, esa época era. Los Bichir salían en todo. Sí, y son actorazos, esos. Sí, son buenísimos. Creo que actualmente uno de ellos está haciendo la de la Dama de Negro y, híjoles, otra onda el señor, es otra onda. De verdad, se los recomendamos mucho. Si quieren ver un poquito más de historia de lo que, más bien, no es de historia, sino que quieren recordar ese tipo de películas, luego véanlas. Hay muchos canales, dime. O pónganos acá abajo en los comentarios. ¿Dónde está? Acá abajo en los comentarios. Bueno. ¿Qué es lo que quieren? Si quieren que hablemos a lo mejor del cine de aquella época, los 80s, los 90s. Ahí sí nos tenemos que poner a investigar, entonces, pero si nos quieren poner a chambear, órale, venga. Arre. Acepto el reto. Acepto el reto. Pero no, y qué películas, la verdad a mí me gustaban mucho las películas de aquel entonces, ¿sale? Sí. Mi estimado Alex, pues vamos a dejarla hasta acá porque es que hay mucho. Hay un buen, mi estimado. Pero bueno, miren, aquí disfrutándolo de un cafecito con todos y cada uno de ustedes, platicando chido, platicando acerca de este tipo de nostalgias que nos trae marcas que ya no están. Y pues imagínate, nosotros empezamos hablando de Videocentro y ya terminamos hablando de cine nacional, internacional y todo eso. Pero bueno, les enviamos un saludo enorme. Muchísimas gracias si es que te quedaron hasta acá. Por favor, suscríbanse, coméntenos, díganos, sugiérannos de qué quieren que habláramos, una cosa en específica, una marca en específico. Y pues miren, ahí está, @amplitud desmodulada. Estamos para servirles. Y pues nada más, mi estimado Alex. Por favor, compartan porque estamos agarrando segundo vuelo. Sí, no, o sea, queremos agarrar acá algo un poquito mejor, algo mejor, ¿no? Y miren que les estoy investigando mucho y tengo mucho chamba, pero bueno, hacemos un esfuerzo para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, mi estimado Alex. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Adiós.